porque tú eres nuestro Dios, un Dios fiel y verdadero. Por ello te alabamos y te glorificamos, Señor. Aleluya. ¿Cómo no alabarte y glorificarte? Bendito y alabado sea, Señor. Aleluya. Tu nombre es Jesús. Tenemos un
porque tú eres digno, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Rey y Salvador. Aleluya. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, Señor. Aleluya. Porque tú eres nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Y tú eres digno de que todos te adoren. Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Aleluya. Gloria a tu santo nombre. Gracias, Dios, por amarnos. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo amado a morir por nosotros en la cruz. Gracias, Jesús, por amarnos dando tu vida hasta la muerte en esa cruz, pero también por resucitar para estar con nosotros cada día, sabiendo que te necesitaríamos grandemente cada día. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tan grande amor y por tan grande misericordia, Señor, para con cada uno de nosotros. Aleluya. Aleluya. Bendito y alabado seas. Tengo
en mi corazón. Amén, amén, amén. Y no nos cansaremos de cantar aleluya. No nos cansaremos de darte la honra y la gloria en esta tierra. Porque nuestro mayor anhelo, Señor, es ser esos adoradores en espíritu y en verdad que tú buscas que te adoren, Señor. ¿Cómo te vamos a alabar y adorar en el cielo si aquí en la tierra no te alabamos y te adoramos, Señor? Si no somos esos adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Señor, el deseo de nuestro corazón sea siempre alabarte y adorarte, Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Jesús, por tu gran amor, por tu grande misericordia, Señor. Gracias, Dios, porque no escatimaste ni aún la vida de tu Hijo amado, Señor, por amor a nosotros. Gracias, Jesús, porque tú tampoco escatimaste tu vida. Gracias, Dios. Que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre dio. Tan grande fue el amor de Dios, que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre dio. Fue por mí, fue por ti, para perdonarnos. Fue por mí, fue por ti,
Cuán necesario es que nunca olvidemos esta verdad. Cuán grande fue el amor de Dios, que hasta la cruz llegó. Cuán grande fue el amor de Dios por cada uno de nosotros. Luego decimos, no, si es que Dios nos ama a todos, pero no personalizamos ese amor. Yo quiero que hoy meditemos en cuán grande fue el amor de Dios por cada uno de nosotros, por ti y por mí, por cada uno de los hoy presentes, que hasta la cruz llegó. Y dejemos que esta verdad no solo quede en nuestras mentes, sino que caiga en nuestros corazones, y que el meditar en ese amor de Dios tan grande que hasta la cruz llegó, nos mueva a amarle como Él se merece, como Él se merece. Aleluya. Así es. Señor Jesús, nadie hizo lo que tú. Nadie llenó mi vida. Nadie sanó mi alma. Nadie, Señor. Nadie me hizo nuevo como tú. Amén, amén, Señor. Aleluya. Por eso te amamos y te damos gracias, Señor, porque nadie nos ha amado como tú, Señor. Señor Jesús, nadie ama como tú. Oh, Señor Jesús, nadie hizo lo que
nadie, Señor. Nadie, Señor. Porque ni nosotros mismos podíamos hacer nada por nosotros, por salvarnos, por librarnos de ese estado de condenación eterna, Señor. Porque ni la religión misma, Señor, podía librarnos de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna, Señor. Mas tú, siendo Dios, dejaste el cielo, dejaste la gloria, te hiciste hombre, un ser humano como nosotros, para morir por nosotros. Diste tu vida por cada uno de nosotros, para darnos vida y vida en abundancia, para darnos vida en tu muerte, Señor. Para que pudiésemos recibir ese perdón que es por la fe en ti, Señor. Ese perdón de Dios, fruto de su amor, que es por la fe en ti, Jesús. Hoy por eso te alabamos y te glorificamos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Te alabamos y te glorificamos y te damos gracias por tan grande amor y misericordia, por habernos amado de tal manera, como dices tú a través de Juan el apóstol, por habernos amado de tal manera que renunciaste a la presencia de tu Hijo amado a tu diestra. Y tú, Jesús, diste tu vida, renunciaste a tu vida misma y derramaste tu sangre en esa cruz. Pusiste tu cuerpo a los heridores y derramaste tu sangre en esa cruz en nuestro lugar, recibiendo un castigo que nosotros debimos haber recibido y pagando una deuda a Dios por haber violado su santa ley. Nosotros por haberla violado nosotros, tú pagaste esa deuda por cuanto nosotros no podíamos pagarla. Cuán grande amor, cuán grande misericordia, cuán grande bondad, cuán grande compasión. Gracias. Gracias te damos y nos rendimos a ti. Nos rendimos a ti con un corazón lleno de amor y gratitud por tan grande amor que nos has amado. Bendito y alabado seas, Señor. Aleluya. Bendito y alabado seas. Honra y gloria a ti. Solo a ti, Señor. Toda la honra y la gloria a ti y solo a ti, Señor. Ahora y siempre. Aleluya. Amén, Señor. Aleluya. Amén. Nuevamente me da mucho gusto poder dirigirme a ustedes a través de este video, lamentando no poder estar aquí con ustedes como deseo para compartirles esta enseñanza que he titulado ¿Cómo entrar al reino de Dios? ¿Cómo entrar al reino de Dios? Segunda parte. Y para ello quiero que nuevamente leamos en la Biblia la palabra de Dios, lo que el Señor expresó a sus discípulos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas,
que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hace algunos días leí en un periódico digital una noticia que me conmovió grandemente. Quizás usted también la leyó. Y en esa noticia el periodista describía la inmensa desesperación que tenían los habitantes de la ciudad de Kabul en Afganistán por salir de ese país para poder dirigirse a uno de los países que había abierto sus puertas a estas personas que huían del nuevo gobierno talibán. La desesperación de esas personas por llegar a uno de estos países que había abierto sus puertas para los refugiados o para recibir a los refugiados era tal que mostraba fotos y aún se veían videos de personas que, no cabiendo en el interior del avión, se subían a las alas de este y se aferraban a las alas del avión para poder escapar de lo que ellos llamaban los horrores del régimen talibán. Y claro está, cuando el avión alzó el vuelo, estas personas caían a tierra y yo me imagino que muchos de ellos sufrieron fuertes traumas o golpes en diferentes partes de su cuerpo por la altura que el avión ya iba alcanzando y por la velocidad también con que éste volaba y seguramente a causa de esto otras personas murieron en ese intento de escapar de Afganistán para llegar a un país seguro. Y esto me recordaba a las personas que durante el acto terrorista del 11 de septiembre del 2001 allá en Estados Unidos, en las Torres Gemelas de Nueva York. ¿Por qué? Porque también se podía ver ahí imágenes de cómo el incendio que estaba afectando los pisos de la mitad de la torre para abajo impedía que aquellas personas que estaban en los pisos más altos, quizás no lo sé, desde el 60 hasta el 114 que creo que tenían estas torres, pudieran llegar hasta el suelo y poder huir para no perder la vida. Y ante la imposibilidad de llegar a tierra, es decir, al suelo y a un lugar seguro por causa del fuego, se podía ver cómo habían personas que en su desesperación, y claro está, no querían morir, sin embargo, en su desesperación se lanzaban al vacío, se lanzaban desde el piso 60, 70, no lo sé, y obviamente que habrían unos 300, 400 metros de distancia desde donde ellos estaban hasta el suelo y en este acto desesperado de salvarse, lo que les esperaba era una muerte segura. Y amados y amadas, de la misma manera, millones de personas están haciendo un intento desesperado por huir del fuego. Por huir del fuego eterno de ese lago que está ardiendo con fuego y azufre, de huir de ese régimen de terror de Satanás, del reino de las tinieblas. Sin embargo, están escogiendo caminos equivocados, caminos que solo les llevarán a la muerte eterna segura. Y es que Satanás, con su astucia, hoy les está ofreciendo no una fruta como lo hizo con Eva, sino que ha creado un método más sofisticado. Un método que podríamos llamarle religiones. Un método que mezcla la verdad bíblica con la mentira. Y de esa manera les ofrece un camino para llegar a Dios. Un camino más ancho.
un camino más espacioso, un camino más cómodo, un camino sin menos sacrificios, un camino sin tener que negarse a ellos mismos o ellas mismas y tomar la cruz, un camino en donde no tienen que poner la otra mejilla ni caminar la segunda milla, un camino para llegar al cielo, cuando en realidad este camino solo lleva a un lugar. ¿A cuál? A la perdición, a la condenación eterna. Y lo que ha hecho es que en la entrada de ese camino ha construido una puerta amplia. Y esta puerta la ha adornado con todo tipo de rótulos llamativos y luces de neón de todos los colores, diciendo: entre por aquí. Esta puerta lleva un camino que le va a llevar al mismo lugar que le llevaría el camino que está ahí, en esa puerta que está ahí bien angosta. No tiene que entrar por ahí, entre por aquí, va a llegar al mismo lugar. Mire, los caminos van uno al lado del otro. Sí, van paralelos, cierto, pero no se juntan, nunca se juntan, de modo que los que van por el camino ancho, ¿verdad?, cómodo, al final puedan cruzarse al camino angosto y llegar al reino de Dios. Ay, amados y amadas. Y yo les voy a decir algo. Satanás está teniendo con esta estrategia, está teniendo un éxito increíble, ya que no solo muchos están entrando por esa puerta ancha, sino que no están viendo que el fin de entrar por esa puerta es muerte eterna, y es muerte eterna segura, igual que las personas que se subieron a las alas de esos aviones en el aeropuerto de Kabul, o se lanzaron del piso 60 o 70 de las Torres Gemelas. Y todo esto por huir del fuego y de la muerte. Es más, ha tenido un éxito tal que a ustedes que no se han convertido a Dios aún, los tiene embelesados. Los tiene embelesados con los adornos que puso en esa puerta ancha, al modo de que los ha hecho entrar por esa puerta ancha y les ha hecho emprender, les ha hecho emprender el viaje por ese camino espacioso, y por ahí van ustedes. Por ahí van ustedes, los que no se han convertido a Dios, los que no son ciudadanos de este reino. Vean si verdaderamente no ha tenido éxito Satanás en engañarles. Es fácil decir, sí, mucha gente entró por la puerta ancha y va por el camino espacioso, pero ¿por qué no decir hoy: yo no me he convertido a Dios, yo entré por la puerta ancha, Satanás me engañó astutamente y caí, y hoy voy por el camino ancho que lleva a la perdición? Es por ello que el Señor Jesús, camino a Jerusalén, exhorta, anima, urge a las personas a esforzarse a entrar por la puerta angosta. Óigalo bien, a esforzarse a entrar por la puerta angosta. Lucas capítulo 13 verso 24. Y un hombre se le acercó a Jesús y le dijo: Maestro, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Jesús no le dijo si son pocos o no, son muchos. No, él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Para entender lo que el Señor está diciéndole a esta persona, lo cual oyeron muchas personas, es necesario que veamos cuál es la palabra en griego que se usa para esforzaos aquí. Esforzaos a entrar. Yo quiero decirles que la palabra está en presente y está en plural, y es una palabra que viene del griego agonizomai, el cual es un verbo, implica acción, de donde viene nuestra palabra agonizar. Así que lo que el Señor le está diciendo aquí a este hombre y a todas las personas que están a su alrededor, que lo están escuchando, es necesario hacer
todo el esfuerzo posible, todo el esfuerzo que esté a tu alcance. Es necesario realizar una gran lucha contra Satanás, una gran lucha contra tu yo, una gran lucha contra el mundo y las personas del mundo que te van a impedir o tratar de convencer que si has encontrado el reino de Dios, no entres en él. Y esa lucha debe ser hasta agonizar. Hasta agonizar, y no solo hasta agonizar, debe de ser cada día hasta que realmente seas un ciudadano, una ciudadana del reino de Dios o del reino de los cielos. Lo que el Señor también está diciendo es, miren, esto es lo que se necesita. Si hacen menos que esto, es inútil. ¿Por qué? Porque no van a entrar en el reino de Dios. A lo más que llegarán es a entrar por la puerta ancha que lleva al camino espacioso, que lleva a la perdición. Y como decía en la enseñanza anterior, confiando que entre las personas que están viendo este video hay algunas o muchas, espero yo, que desean buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para vivir para Dios y no para las añadiduras, o no por las añadiduras o las bendiciones que Dios da a los que son ciudadanos de este reino, como lo han venido haciendo hasta hoy. Es que es mi deseo continuar compartiendo con ustedes estas enseñanzas de cómo entrar en el reino de Dios. Y vemos cómo en la primera parte les compartía 5 de los varios principios que podemos encontrar en estas dos parábolas, que son las del tesoro escondido y la de la perla preciosa o de gran valor y gran precio, como se les llama, como una introducción a esta segunda y tercera parte, en donde voy a estarles compartiendo ya acerca de lo que Dios en su soberanía manda o demanda a toda persona que haga. ¿Que haga para qué? Para entrar en su reino. Claro está, dejando muy en claro que la salvación que Dios da al pecador, ¿verdad? No es por obras. No es por obras que el pecador realice para ganar el favor de Dios o el perdón de Dios, sino solamente por la fe en Jesucristo como el único y suficiente y necesario Señor y Salvador. En ambas parábolas el Señor nos enseña, como ya vimos, no solo el infinito o incalculable valor que tiene el reino de los cielos, el cual también es imperecedero, es decir, su incalculable o su infinito valor no cambia. A diferencia de las cosas terrenales a las cuales las personas de este mundo se aferran, que son perecederas, que tienen una depreciación o pierden su valor cada año. Pero también vemos cómo el Señor Jesús nos enseña de que hay diferentes formas o maneras de cómo el pecador puede encontrar el reino de Dios y todo lo que el pecador tiene que hacer. ¿Para qué? Para entrar en ese reino. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque no solo es necesario conocer acerca de la existencia de este reino de Dios y cómo esto es lo más valioso, lo más maravilloso que existe, sino cómo las personas pueden encontrarlo y sobre todo, óigalo bien, sino también que es urgente, óigalo bien, es urgente y necesario que los que aún no han entrado en el reino de Dios, que los que aún no son ciudadanos de este glorioso reino, entren en él. Y es que yo quiero dejar bien en claro, de nada sirve que el pecador encuentre el reino. De nada sirve que el pecador tenga todo el conocimiento acerca del reino de Dios y de los cielos si no entra en él para ser ciudadano de ese reino al cual Dios le ha venido invitando a entrar una y otra vez por su gracia, por su infinita misericordia.
por medio del evangelio del reino y a través de esa grande salvación que Dios le ofrece por medio de la fe en Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque será condenado eternamente en un lugar de tormento, y lo que es peor que esto. Y quizás usted se pregunte, ¿es que puede haber algo peor de que una persona sea condenada eternamente en un lugar de tormento? Claro que sí. ¿Y qué es esto que puede ser peor? Es que el pecador que muere sin ser salvo, sin ser ciudadano del reino de Dios, va a estar separado eternamente de Dios. Y créame que esto es lo peor que le puede pasar a una persona, aún más que ser condenado en un lago que está ardiendo con fuego y azufre por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque va a estar separado eternamente de Dios, quien es, óigalo bien, quien es la fuente infinita de amor, quien es la fuente infinita de gozo, quien es la fuente infinita de paz, de bondad, de bienestar y de muchas cosas más. Es por ello que yo deseo dejar una verdad en sus mentes sobre todas las verdades que ustedes estarán escuchando hoy acerca de cómo entrar en el reino de Dios. Y esta verdad es que si usted no es ciudadano aún del reino de Dios, usted necesita, óigalo bien, usted necesita entrar hoy mismo. No hay otra opción. O entra en el reino de Dios. Es más, ¿quién de aquí está seguro? ¿Quién de aquí puede asegurarme, o de los que están viendo este video, puede asegurarme que mañana van a vivir? ¿Quién puede decirme, oiga, pastor, yo voy a estar seguro que mañana voy a vivir, y el próximo mes voy a estar vivo, y para fin de año voy a estar vivo? Entonces voy a ver si de aquí a fin de año tomo la decisión de entrar en el reino de los cielos. Ya lo dijimos en la enseñanza pasada. Cuidado, Jesús no te va a esperar indefinidamente. Jesús no te va a esperar indefinidamente. Y segundo, tú que estás viendo el video, no tienes la certeza o la seguridad que mañana vas a estar vivo. No sé si tú estarás recibiendo noticias vía redes sociales. Oye, murió fulano de tal. ¿Qué? Sí, murió fulano de tal. A mí me pasó ayer con un cirujano muy apreciado. Murió fulano de tal. ¡Wow! Cuidado. No tienes opción, no entran. Entiéndanlo, por favor. Dios no los va a esperar indefinidamente, decíamos la enseñanza anterior. En esta ocasión, llévense esta idea. O entran, no tienen otra opción. Y esto háganlo por amor a Dios, por amor a Cristo que dio la vida por ustedes, y por amor a ustedes mismos, aún a sus seres queridos. Amén. Y en esta enseñanza y en la siguiente, yo deseo compartirle acerca de dos verdades que Jesús nos enseña en ambas parábolas con respecto a cómo encontrar el reino de Dios y cómo entrar en el reino de Dios. Y la primera de estas es que hay dos formas. Hay dos formas de cómo los pecadores encuentran el reino de Dios. Hay dos formas en cómo los pecadores encuentran el reino de Dios. Y la segunda es lo que Dios demanda en su soberanía, pero también, óigalo bien, en su gracia, a todo pecador, en respuesta a la invitación que le hace por pura gracia de entrar en este reino. Y hoy vamos a centrarnos en esta primera verdad, que tiene que ver con el hecho de que hay dos formas. Hay dos formas de cómo los pecadores encuentran el reino de Dios. La primera de ellas es aquellos pecadores que encuentran el reino de Dios de manera repentina, es decir, de forma inesperada, sin andarlo buscando. Y el Señor Jesús se refiere a esta forma de encontrar el reino de Dios de manera inesperada, de manera repentina, ¿verdad? Sin andarlo buscando, cuando dice a sus discípulos: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla. Yo quiero invitarles a que pongamos atención en algunas cosas claves. Primero, el tesoro está escondido en el campo. Por eso es que la persona lo encuentra de manera inesperada.
Segundo, o sea, el hombre lo encuentra de repente. El hombre no sabía que ahí había un tesoro. El hombre no dijo, ve, ahí hay un tesoro, voy a esperar que sea la noche, voy a ir a escarbar, a ver dónde está. No, el hombre está trabajando. El hombre está trabajando arduamente. Está, por cierto, cavando profundo, porque nadie entierra un tesoro ahí cerca de la superficie de la tierra. El hombre está cavando profundo y de repente, ¡pac!, encuentra algo y dice, wow, ¿qué es esto? Empieza ahí a escarbar alrededor y ve que es un cofre de un tesoro. Es decir, el hombre lo encuentra de manera inesperada sin andarlo buscando. También quiero decirles que aquí el tesoro es el reino de Dios y de los cielos y todo lo que es parte de ese reino de Dios, y el campo es el mundo. El campo es el mundo, y el hombre que encuentra el tesoro escondido es un pecador. Un pecador que está en el mundo, que está ahí trabajando y de repente lo encuentra, está en su labor diaria y de repente lo encuentra. Y yo quiero dar algunas características de cómo es este hombre, este pecador que está en el mundo, ¿verdad?, en su quehacer diario, y de repente encuentra el tesoro. Es decir, encuentra el reino de Dios. ¿Por qué razón quiero hablar de algunas características? Trataré de ser muy específico, muy descriptivo, porque son las mismas características que las personas que no se han convertido a Dios y que pues no han entrado en este reino y están aquí o están viendo este video, tienen. En otras palabras, cuando describa yo a estos hombres, tanto el que encontró el tesoro como el que encontró la perla, a estos pecadores que están en el mundo, que viven y trabajan en el mundo, pues también lo voy a estar describiendo a usted. En primer lugar, estas personas saben que Dios existe. Claro que saben que Dios existe, pero actúan, viven cada día como si Dios no existiera. Estas personas es a quienes yo llamo ateos prácticos. O sea, ¿por qué ateos prácticos? Porque saben que Dios existe, pero viven como si no existiera. Es peor todavía que ser un ateo. Viven como si Dios no los fuera a juzgar como el juez supremo de toda la tierra. O sea, creen que Dios es mentiroso, que todas aquellas profecías o versos que hablan de que Dios va a juzgar el mundo a través de Jesucristo en su segunda venida, y que va a decir a unos a la derecha, pero a otros cuidado a la izquierda, pues no son verdad. Creen que Dios es mentiroso. No, dice la gente, yo sí creo en Dios y yo no creo que Dios sea mentiroso. Sí, pero ¿cómo vives? A ver, mira tus obras, ¿cómo vives? Vives como si Dios no existiera y como si Dios nunca te fuera a juzgar por esos pecados. Vives tan tranquilo practicando el pecado. Vives tan tranquila practicando el pecado. La otra característica es que saben que existe el cielo. No, sí lo saben y anhelan irse ahí. Saben que existe el infierno y no quieren irse ahí. Saben que al morir su espíritu y su alma irán a uno de estos lugares por toda la eternidad. Sin embargo, viven indiferentes a estas realidades. Viven indiferentes a las cosas espirituales. Viven indiferentes a las cosas divinas, a las cosas eternas. No, pues les preocupa más que subió la luz. Les preocupa más que subió el dólar y ni compran dólares. Les preocupa más que bajó el precio del café y ni siembran café. No tiene nada que ver con el rubro del café, pero así es. Otra característica es que no tienen ningún interés, óigalo bien, ningún interés en buscar a Dios. Es decir, ellos no quieren buscar a Dios para convertirse a Él, para vivir para Él, para morir por Él si es necesario, y mucho menos en buscar su perdón para ser salvos por la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos están equivocados, han sido mal informados seguramente con respecto a su situación o estado espiritual. Este tipo de personas que están en el mundo y se encuentran el reino de Dios de manera súbita a través de la predicación del evangelio, por cierto,
de muchos medios o de muchas maneras hoy en día, son personas que creen que todos somos hijos de Dios. Dice, todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Pero somos hijos por adopción. Lea ahí en Juan 1. Somos hijos por adopción, cuidado. Y creen además que todas las personas se van a ir al cielo. Eso no es cierto, esa es la doctrina herética del universalismo. No, pues Dios es bueno. Finalmente a todos los hombres, a todas las personas, las va a salvar. No se preocupen. Además de esto, otra característica es que no conocen el carácter de Dios. Algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo, le dijo Pablo a un grupo de personas cristianas. Sí, algunos no conocen a Dios y no crea que toda persona que tiene una religión conoce a Dios. Es decir, conoce a Dios, no de Dios, conoce a Dios. Y menos que conozcan del carácter del pecado. Son este tipo de personas que dicen, no, hay pecados veniales, hay pecados mortales, hay mentiritas blancas, mentiritas piadosas. Quizás hasta usted lo ha dicho, yo lo dije. No, mentiritas piadosas, mentiritas blancas, ¿verdad? Mentiritas. El adulterio le llaman una canita al aire. Los varones, obviamente, pero si su esposa quisiera echar una canita al aire o muchas canitas al aire de las que tiene y se pinta, pues no les gustaría, ¿verdad? Pero así viven estas personas. Así viven. Así viven y claro está, es por esta razón que ellos viven en su vida de práctica de pecado tranquilos. Ellos viven tranquilos, ellos comen tranquilos y duermen tranquilos. A veces les preocupa más el no pagar, ¿verdad?, la colegiatura del hijo o de los hijos, lo cual es normal. Pero pues no les preocupa que están cometiendo pecados y que si se mueren en ese momento se van a un lugar de castigo. Así de sencillo, lejos de la presencia de Dios. No les preocupa que son hijos del diablo. Sí. Quizás usted se asombre y diga, ay, hijo del diablo, yo sí. El que practica el pecado es del diablo, dice Dios a través del apóstol Juan en 1 de Juan 3. El que practica el pecado es del diablo. Estas personas creen que van por el camino angosto que lleva al cielo, a la vida eterna, cuando realmente van por el camino espacioso que lleva a la perdición, al castigo eterno. Así son las personas, como este hombre que estaba trabajando arduamente y encontró el tesoro, o el que andaba trabajando también, por cierto, arduamente buscando la perla preciosa o de gran valor. Otra característica es que, como está en el mundo, porque el campo es el mundo, y ahí anda en el mundo, trabajando en el mundo, y es ciudadano del mundo, tiene como muy valiosas las cosas que este mundo le ofrece. Para él son las cosas más valiosas. Y su deleite y su felicidad procede de las cosas de este mundo. Es por eso que se aferra tanto a las cosas de este mundo. Además, su deleite y su felicidad procede del pecado que está practicando. Es por eso que también se aferra tanto a su pecado. Y tú le hablas del Dios de gloria, tú le hablas de esa salvación gloriosa, tú le hablas de la libertad de la culpa por las consecuencias de su pecado y de la condenación, la libertad de la condenación eterna y de la ira de Dios que está sobre él, y no entiende. Parece que le estás hablando en chino, en no sé, francés. O sea, ellos no pueden entender el gozo de todo esto, el gozo de la salvación. ¿Recuerdas al rey David en el Salmo 51? Vuélveme el gozo de tu salvación. Ellos dicen, ¿cuál gozo de la salvación? El gozo es vivir en este mundo, disfrutando de las cosas de este mundo, disfrutando del deleite temporal del pecado. Por eso aman más sus propias vidas, aman más las cosas que el diablo les ofrece a través de este mundo y que el deleite temporal del pecado. Otra característica es que como ciudadanos del mundo, óigalo bien, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Es decir, ellos no piensan en Dios para conocer a Dios. Ellos no piensan en Dios para tener esa relación personal con Dios, para poder hablar con Dios a través de la oración y lo deleitoso que esto es, o para que Dios te hable y te revele su carácter y su voluntad a través de la lectura y meditación y el deleitarte leyendo, escudriñando su palabra.
Ellos no tienen ningún interés en conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Pues para ponerla por obra. Eso sí, hay Dios en sus pensamientos. Y claro está que se van a acordar de Dios y lo van a buscar egoístamente. ¿Para qué? Para obtener el favor de Dios, para obtener las bendiciones de Dios, para él o ella y sus seres queridos. ¿Te has fijado que en los hospitales siempre hay una capilla? Sí, ¿por qué crees? Porque ahí se va la gente, no importando qué tipo de vida ha vivido, qué tipo de pecado, o si ha vivido practicando una vida de pecado, egoísta, rebelde para con Dios, pero en ese momento que tienen una urgente necesidad, porque tienen un familiar, un ser querido enfermo o grave, ahí sí se van a clamar. Y pues está bien que clamen, pero ¿cuál es el problema? El problema es que claman a Dios en ese momento y puede ser que Dios les conteste. Dios le contestó a muchos pecadores que clamaron por un favor de Dios. Tenemos ahí el ejemplo de Bartimeo el ciego. O sea, fue una necesidad lo que le llevó a buscar a Dios. Sin embargo, después que Dios suplió su necesidad, ¿qué dice? Que él le seguía gozoso. Que le seguía gozoso. Pero estas personas vienen, claman, Dios les hace el milagro y siguen en su vida de práctica de pecado. Así son, así son. Puedo poner un ejemplo de lo que uno ve siendo médico en los hospitales. Estas personas desconocen lo que es el ser llenos del Espíritu Santo, de Dios. Y pues desconocen y no les interesa esto de andar en el Espíritu, siendo gobernados y dirigidos por el Espíritu, porque lo único que les interesa es hacer su voluntad. Es la verdad, no tienen interés en vivir una vida santa, agradable a Dios. Y algunas veces se reprimen, no es que aborrecen, se reprimen de algunos pecados. ¿Por qué razón? Porque tienen temor a la condenación. Su mente anda sensible, quizás alguien murió y dicen, wow, ¿dónde estará esta persona que murió? Estará en el cielo, estará en el infierno. Y si yo me muriera hoy, si me diera este virus del SARS-CoV-2 hoy y tuviera que morirme, ¿a dónde iría? Entonces empiezan así a hacerse como un examen de conciencia, como dicen allá en mi pueblo, y dicen, no, yo tengo que cambiar, no, yo voy a dejar esto. Yo voy a dejar lo otro, pero pues dura 15 días, lo más. ¿Sí me entienden? Y, amados, ellos aunque saben que existe la vida eterna después de la muerte, ellos no tienen la seguridad de que al morir van a disfrutar de la presencia de Dios, deleites a su diestra para siempre, juntamente con los ángeles y todos los santos por toda la eternidad. Y aunque, como les decía en la enseñanza anterior, el reino de los cielos es real y siempre ha estado ahí desde la creación y estará hasta la eternidad, y aunque el reino de los cielos desde la venida de su Rey y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Él lo ha hecho accesible a todos los pecadores para que aquellos que se arrepienten y creen en Jesucristo como su Señor y Salvador puedan entrar en Él. Vemos cómo, al igual que el tesoro escondido de esta parábola, el reino de Dios no está a la vista o está oculto de los pecadores. ¿Por qué razón? Ya lo vimos en la primera enseñanza, pero brevemente diré, porque desde que Jesucristo vino a esta tierra y hasta que Él regrese nuevamente en su segunda venida, este reino se manifiesta de manera espiritual. Se manifiesta de manera espiritual, ejerciendo Dios su gobierno, ¿dónde? En el corazón de los verdaderos cristianos, en el corazón de su pueblo, de su iglesia. Por eso es que no está visible o está oculto a los ojos de las personas que son carnales, que no son convertidas, que no son espirituales. Fue el Señor Jesús quien dijo a sus discípulos al respecto en Evangelio de Marcos capítulo 4 verso 11, a vosotros los discípulos, los ciudadanos del reino, los espirituales, a vosotros os es dado saber que los misterios del reino de Dios, mas a los que están fuera, los que no son ciudadanos de este reino, por parábolas todas las cosas.
Otra de las razones de por qué el reino está oculto a los no redimidos, decíamos, es porque el reino de Dios no es de este mundo. El Señor Jesús lo dijo allá en el Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 36, donde afirma: mi reino no es de este mundo. Es decir, no hay conexión, entiéndalo, no hay conexión entre el reino de Dios y el mundo. Usted no puede tener un pie en el reino de Dios y un pie en el mundo. No puede. Usted no puede ser cristiano carnal. No existen, entiéndalo. Así de sencillo. Y la otra cuestión es que Satanás, quien es el Dios de este mundo, decíamos, 2 Corintios 4:4, ha cegado el entendimiento o ha cegado la mente de los incrédulos. Es por ello que no pueden contemplar la gloriosa luz del Evangelio de la gloria de Cristo o las buenas noticias acerca de Cristo que brilla delante de ellos. Y decíamos que estas personas se van a perder no porque no se les haya predicado el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a través de la fe en Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque ahora más que nunca es común que alguien les comparta el Evangelio de manera personal, o bien que reciban de muchas amistades versículos o reflexiones bíblicas a través de las redes sociales, y hasta predicaciones les envían. Sino que se van a perder porque son como las personas de la parábola de las 4 tierras que también Jesús dijo. Y es que estas personas vienen a caer en el grupo de la semilla que cayó en el camino, o de la semilla que cayó en pedregales, o de la semilla que cayó entre los abrojos, entre los espinos, donde Satanás viene, roba la palabra, los distrae para que no mediten en cuál es su verdadera condición espiritual, o para que no vean, o sea, realmente cómo Dios los ve como pecadores perdidos. Y cómo Dios está airado contra ellos, y por tanto que su más grande necesidad, su más urgente necesidad es ser salvos por la fe en Jesucristo. ¿Para qué? Para que no se salven y no den fruto abundante. Y por cierto decíamos, qué bien lo hace Satanás. ¿Y cómo lo ha hecho de bien en ustedes que aún no se han convertido a Dios? Y es por ello que siguen siendo ciudadanos de su reino, del reino de las tinieblas, súbditos del reino de las tinieblas. Y lo que hemos dicho acerca del hombre que está trabajando arduamente, que cavó profundo en ese terreno que es el mundo, de este pecador que encontró el tesoro escondido, también lo podemos decir del hombre que arduamente, ¿verdad?, se dedicó a buscar la perla que llenase sus expectativas. La perla que lo satisfaciese plenamente, porque las que ya tenía no le satisfacían. Lo mismo podemos decir de ese mercader que busca perlas preciosas y finalmente encontró la más preciosa. No importaba cuánto costase, él hizo todo lo necesario para quedarse con ella. Y lo mismo podemos decir de usted. De usted, estimada persona que está aquí o está viendo el video, que aún no se ha arrepentido y que aún no ha confiado en Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador. Y yo quisiera preguntarles, ¿no les preocupa esto? ¿No les preocupa esto? Es decir, el que Satanás le haya cegado a usted el entendimiento a tal grado que no vea la magnitud o la gravedad de seguir viviendo como hasta hoy, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en este mundo, sin poder recibir todas esas bendiciones que Dios ofrece a los ciudadanos de su reino. Es decir, ¿no le preocupa? ¿O es que acaso los deleites temporales del pecado y la felicidad y el gozo o el deleite que le producen las cosas temporales que este mundo le ofrece son más valiosas para usted que Dios, que su salvación, que su reino? Que las bendiciones de ser miembro de ese reino? Pues definitivamente, aunque usted diga no, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque con sus hechos lo demuestra.
Usted está como la persona que le preguntan algo. Oye, imagínese el sediento que tiene 4 días de andar perdido ahí sin tomar agua. ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? O sea, dice sí, pero con su mano dice no. ¿Quieres agua? O sea, ¿qué dijo? Así está usted. ¿Quieres el reino de Dios? Sí, pero ¿te estás esforzando para entrar? ¿Estás haciendo todo lo que Dios te pide, todo lo necesario para renunciar a todo aquello que te separa de Dios? No, estás igual. Sí, quiero, no estoy haciéndolo. Sí quiero, pero no es lo suficientemente valioso para dejar todo aquello que me impide entrar. Amén. Pero yo quiero decirles antes de terminar que a pesar de la conducta de los pecadores que viven felices, que viven satisfechos, realizados, ¿verdad? Siendo hijos del diablo, siendo súbditos del reino de las tinieblas, Dios, óigalo bien, Dios cada día en su infinito amor, en su grande misericordia y gracia, Él siempre está buscando cómo conducir al pecador, de cómo conducirte a ti que aún no te has convertido, ¿a qué? Al descubrimiento de este reino glorioso, a que descubras este reino glorioso, a que descubras o entres en contacto con el evangelio del reino, con las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación, de perdón de todos tus pecados, de libertad de la condenación eterna y de la ira de Dios. Dios va a emplear en su divina providencia todo tipo de métodos o medios para que el pecador encuentres ese reino y encuentre a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se esconde de nadie. Óigalo bien, Dios no se esconde de nadie. Es por ello que desde la fundación de la iglesia hasta hoy hay personas que han encontrado este reino y han entrado en él, ya sea de manera inesperada, es decir, por casualidad, sin buscarlo, o bien la Biblia nos dice que hay personas que una vez escuchando el evangelio y siendo convictas de pecado, o sea, han hecho todo hasta agonizar prácticamente para encontrarlo. Veamos en la Biblia algunos ejemplos de personas que repentinamente o de forma inesperada, sin buscar el reino de Dios o la salvación de Dios y de Cristo, lo encontraron. Seguramente los primeros fueron judíos religiosos, porque a ellos primeramente se les predicó el evangelio del reino de Dios. Y uno de los casos es Natanael, quien después fue un apóstol. Natanael, quien no lo buscaba ni creía que Jesús era el Mesías. En Juan 1, 44, 51 leemos cómo Natanael encuentra al reino de Dios y al Mesías, y cómo Jesús lo forza a entrar en ese reino de una manera preciosa. Dice así: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y en los profetas. Imagínate la noticia que Felipe le da a Natanael. Le dice: oye, Natanael, ¿sabes qué? Hemos hallado a aquel de quien Moisés escribió en la ley, así como los profetas. ¿Y sabes quién es? Jesús. Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael dijo: ante semejante noticia, ante semejante buena nueva, Natanael dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Oye, Natanael. Y Felipe le dice: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él: oye lo que le dice Jesús. Oye lo que le dice Jesús. Cuando vio a Natanael: he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y Natanael se queda sorprendido. Y le dice a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara. Óyelo bien, antes que Felipe te llamara,
cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. O sea, ¿por qué fue tan impactado Natanael? Déjame decirte que en ese entonces era común que en cada casa hubiera un árbol de higos, no solo por lo delicioso de la fruta y los múltiples usos que se le pueden dar, sino porque era un árbol que llegaba a crecer muy alto, muy frondoso. Y ofrecía, además de ofrecer sombra, ofrecía intimidad. Y las personas generalmente, por el calor que había, se iban debajo del árbol de higo, estaban a la sombra, estaban frescos. Y ese árbol de higo les era ese lugar a solas donde oraban a Dios. Natanael, yo no sé qué le estaría pidiendo a Dios, pero Jesús lo vio cuando estaba debajo de la higuera. Y cuando le dice: te vi cuando estaba debajo de la higuera, o sea, Natanael dice: wow, estaba debajo de la higuera orando, nadie podía verme, no había forma que alguien me viera. Yo estaba en mi devocional y me vio. Wow, me vio. O sea, obviamente que este es el Rey de Gloria, el Rey de Israel. ¿Y qué decir del judío fariseo, lleno de justicia propia, Saulo de Tarso, que también vivía muy feliz como miembro del judaísmo, como viven muchos hoy, muy felices miembros de la religión? Y que además este hombre vivía confiado por obras prácticamente, confiado en que agradaba a Dios, ¿verdad? Era miembro del pueblo escogido de Dios, hasta que un día, persiguiendo a los cristianos, tiene un encuentro personal con Jesús. Y naciendo de nuevo, camino a Damasco, viene a ser ciudadano del reino de Dios, como lo puedes leer en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 1 al 19. Y también en la Biblia encontramos ejemplos de personas gentiles que no buscaban el reino de Dios, pero lo encontraron. Y no solo lo encontraron sin buscarlo, sino que también fueron salvos y ciudadanos de este reino. ¿Como quiénes? La mujer samaritana. ¿Se acuerdan la mujer samaritana que llega al pozo y Jesús estaba ahí? Y le dice: mujer, dame de beber, etcétera, etcétera, etcétera. Léelo y te va a fascinar. Es historia de amor de Cristo por un pecador gentil. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y léete desde el verso 1 hasta el verso 44. También podemos ver a alguien que no buscaba el reino de Dios y lo encontró. El ciego de nacimiento, ¿te acuerdas? El ciego de nacimiento. Su preciosa historia la lees en Juan, capítulo 9. ¿Y qué decirte del carcelero de Filipo y su familia, entre otros, de quienes estuvimos compartiendo hace algún tiempo? Y yo quiero decirte que todos estos son casos de cómo Dios, en su gran amor e infinita misericordia y gracia, hace cercano su reino aún a los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Yo quiero mencionar un ejemplo de la actualidad de personas que no andan buscando el reino de Dios para nada, no tienen ningún interés, no hay Dios en sus pensamientos, como ya describimos, pero encuentran el reino de Dios de manera inesperada, sin buscarlo. Y son aquellas personas que pues andan distraídamente en este mundo, ¿verdad? Satisfechos con lo que el mundo les da, y de repente distraídamente están buscando ahí algo en YouTube y se encuentran con una enseñanza bíblica de sana doctrina que les llama la atención el título, se detienen a escucharla y wow, el Espíritu Santo viene a hablarles a sus vidas, quizás hasta los convence de pecado, los guía al arrepentimiento ahí mismo y a la fe en Jesucristo por el Espíritu Santo. O buscan una iglesia de sana doctrina donde ir, ¿verdad? Y pues después de escuchar, ¿verdad?, con atención y mucho interés y deseo por salvarse, pues se salvan. Y ya para terminar, quiero hablarles de otro grupo de personas que encuentran el reino de Dios. Y por cierto, entran en él, y son las que el Señor Jesús describe en la parábola de la perla preciosa, y son todos aquellos que encuentran el reino y entran en ese reino glorioso después de una ardua búsqueda. Después de una ardua búsqueda, o después de una búsqueda diligente, habiendo oído el evangelio de Dios y siendo convencidos de pecado,
por el Espíritu Santo. Y a diferencia del hombre que estaba labrando el campo y que no estaba buscando ningún tesoro, sino que se lo encontró por casualidad, en esta parábola de la perla preciosa vemos a un hombre que sí está buscando buenas perlas, está centrado en eso, sabe lo que quiere, porque también eso era su negocio, y no satisfecho con las perlas que tenía en el presente, busca la mejor y tiene éxito en su búsqueda. Y cuando ve esta perla en particular, su corazón se llena de gozo, de emoción, y exclama: esta es. ¿Qué cuesta? No importa. En nuestros días, este hombre representa aquel grupo de personas que quizás, perteneciendo a una religión, cualquiera que sea, cansado de practicar los ritos a los cuales les obliga esta religión, o cansado de creer en sus dogmas, pero no ver nada en sus vidas, no ver ningún beneficio espiritual, cansado de oír sermones que no son más que Biblia más psicología, cansado de oír sermones que no son más que sermones basados en textos fuera de contexto, cansado de oír sermones que no están basados en la Biblia, sino en revelaciones personales. Esta persona dice: Dios mío, ¿habrá más que esto? Señor, ¿habrá más que esto? Personas que, cansadas por no encontrar la paz que Dios promete y que el mundo no puede dar. Personas que, atormentadas por la culpa de sus pecados cometidos contra Dios y su prójimo, ruegan a Dios que les abra el entendimiento. Ábreme el entendimiento, Dios, guíame, dirígeme. Pero ojo, mientras leen la palabra diligentemente, mientras la meditan, mientras la estudian en sus casas. Así de sencillo, como le sucedió a Martín Lutero. Y créeme que cuando una verdad bíblica les brilla como a Lutero, dicen: esta es, Señor, sígueme alumbrando, y siguen por ese camino hasta que Dios les revela su verdadera condición espiritual, pero también al Cristo de la gloria. Muchas otras veces estas personas encuentran a alguien que es un verdadero cristiano, o Dios hace lo que hizo con Pablo y Lidia. ¿Se acuerdan? La vendedora de púrpura de Tiatira, que se reunía con unas mujeres ahí a adorar a Dios afuera de la ciudad, y el Espíritu Santo llevó a Pablo ahí, a ese lugar. O sea, Dios puede llevar a un siervo de Dios, a alguien que verdaderamente es cristiano, no pastor, nada, a un cristiano, ¿verdad? Al encuentro con esa persona. Muchos creen que es casualidad, pero nada es casualidad en el reino de Dios. Y estas personas, estos cristianos, pueden guiar a aquel buscador ansioso, aquel buscador diligente, que está agonizando y que está luchando contra Satanás y su yo y todo lo que se oponga para entrar al reino de Dios. Y esta persona le guía al arrepentimiento y a la fe que es en Cristo Jesús. Y en la Biblia también encontramos ejemplos de personas que ilustran perfectamente bien esta forma de encontrar el reino. Estas personas son el etíope eunuco, de quien también hablamos recientemente y de quien puedes leer allá en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 26 al 38. Otro es Cornelio, el centurión romano que vivía en Cesarea, y puedes leer acerca de él. Son historias preciosas de la gracia de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, pero también de Lidia, esta mujer de la cual hablábamos, esta mujer que era vendedora de púrpura, de tela de púrpura carísima de la ciudad de Tiatira, de la cual puedes leer allá en el libro de los Hechos, capítulo 16. Y finalizo diciendo que ya sea que el pecador encuentre el reino de Dios por casualidad, de manera inesperada, sin andarlo buscando con ese fuerte anhelo, o ya sea que el pecador encuentre el reino de Dios después de buscarlo sin desmayar hasta encontrarlo y entra en él,
quiero dejarte claro que la única razón de por qué encontraron el reino de Dios a través de la predicación del Evangelio y fueron salvos y ciudadanos de este reino por la fe en Jesús, es solamente por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, que es fruto del amor y la misericordia de Dios. Esa gracia inmerecida por el pecador. Una gracia que Dios no estaba obligada a dar, pero quiere dar como un regalo inmerecido a todo pecador, especialmente aquel que se arrepiente y confía en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque Dios en su gracia, en su providencia divina, Él organizó todo para que este pecador encontrase ese tesoro o esa perla de gran precio. Además de que en su misericordia Dios les abrió el entendimiento por medio de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que de las tinieblas en que estaban les resplandeciese la luz. Óigalo bien. Para que de las tinieblas donde estaban les resplandeciese ¿qué? La luz. ¿Cuál luz? La luz del Evangelio, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo en sus mentes y en sus corazones. ¿Para qué? Para que pudiesen entender y conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Segunda de Corintios 4:6. Y tú, estimada persona que estás viendo este video, si tú has escuchado el Evangelio del Reino y has conocido acerca de Jesucristo y esa salvación que Dios ofrece al pecador que se arrepiente y cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, ya sea porque te compartieron una enseñanza bíblica, no lo sé, un sermón de sana doctrina por las redes sociales, o Dios habló a tu vida mientras leías la Biblia, o a través de una circunstancia, no sé, la muerte de un amigo, de un ser querido, un accidente, la pérdida de tu trabajo, una enfermedad tuya o de un ser querido, no lo sé, y te ha abierto el entendimiento por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que de las tinieblas te resplandezca o te brille la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, y realmente te estás resistiendo. Cuidado. Dios no te va a esperar, Jesús no te va a esperar indefinidamente. Además de esto, recuerda cuál es tu mayor y más grande necesidad: entrar en el reino de Dios. Cualquier otra cosa es segunda, tercera, cuarta prioridad, lo que quieras. Y si además de todo lo que he descrito, tu mayor deseo, a diferencia del que describí ahorita, es entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos, por amor y gratitud a Dios, para vivir para Dios y no por las añadiduras, yo quiero decirte que Dios te manda, como siempre te ha mandado, que te arrepientas de todos tus pecados hoy mismo, pero también hoy mismo confíes en Jesucristo como Señor y Salvador, como tu Señor y Salvador, y así pueda ser trasladado por Dios, por su gracia, del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Déjame decirte que Dios ya hizo su parte. Yo, con la ayuda de Dios y su palabra, ya he hecho mi parte. Ahora te toca a ti hacer tu parte. Ya no te resistas a la obra del Espíritu Santo. Ya no te resistas a la obra del Espíritu Santo que está trayendo convicción a tu vida. Esa tristeza que es según Dios para arrepentimiento y para salvación. Y ya conviértete a Dios, conviértanse a Dios. La decisión es de cada uno de ustedes. Oremos. Dios, quien no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oh Dios, que por medio de tu Santo Espíritu has abierto el entendimiento de todos para que de las tinieblas nos resplandeciese o nos brillase la luz del Evangelio de la gloria de Cristo.
Porque tú enviaste a tu Hijo amado a morir por los pecadores y cuánto más por aquellos que se arrepienten y creen en ti. Yo te pido que sigas haciendo tu obra en aquellos que aún no se han convertido, Señor. En aquellos que aún siguen resistiendo la obra del Espíritu Santo, que están contristando al Espíritu Santo, Padre. Para que ya, Señor, entiendan lo que están haciendo, entiendan la gravedad de lo que están haciendo y entiendan su urgente necesidad de que una vez que han encontrado el reino de Dios, entren en él por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, para ser ciudadanos de este reino y honrar y glorificar a Dios como ciudadanos de este reino. Y que aquellos que ya entramos, que somos cristianos, que entendamos todo esto para que vivamos para glorificar a nuestro Rey y Dios y Salvador como ciudadanos de este reino. Yo te lo pido en el nombre de Jesucristo para que sea hecho. Amén.